Hola, pues siguiendo con la secuencia histórica, tenemos que ya platicamos que durante 71 años el PRI logró gobernar este país en un sistema político presidencial casi perfecto, al grado tal de que algunos intelectuales internacionales calificaron a México, creo que fue Vargas Llosa, como la dictadura perfecta. Sin embargo, como todos los imperios o como todas las potencias o como todos los poderes, pues se acaban. Y efectivamente en el año 2000 vino el derrumbe del PRI y la llegada del PAN. Pero la llegada del PAN, considerada ahora en el 2018 como la docena trágica. Esta docena trágica, o sea, 12 años en el poder de Vicente Fox y de Felipe Calderón, provocaron muchos conflictos de intereses, provocaron un desencanto que le hizo un gran daño al Partido Acción Nacional, al grado tal de que el PRI, después de 12 años de estar sin tener el poder presidencial de Palacio, recupera la presidencia de la República. Sí, así es. Los millennials, los jóvenes menores de 30 años, estoy hablando del 2020 para atrás, no saben o muy escuetamente han escuchado hablar de esto y por supuesto que de mucho más atrás, nada. Entonces luego es importante poner en su contexto que estos 12 años de gobiernos del PAN provocó que la gente volteara otra vez al viejo PRI para darle una nueva oportunidad de gobernar el país y hacerlo mejor que quienes la misma gente decía no saben gobernar y no tienen la capacidad, y salieron más largos y más corruptos que los del PRI. Y es así como llega fortalecido un joven gobernador del Estado de México que había logrado pues sumar y hacer alianzas por todo el país con creo 18 o 19 gobernadores que tenía el PRI en ese momento, y lograr ser un candidato de unidad que le permitiese llegar a la presidencia de la República con grandes, enormes, gigantescas expectativas de hacer las cosas bien. La decepción, la falta de haber trabajado un proyecto político generacional en el que incluyera a todos los grupos políticos que lo llevaron al poder de las distintas regiones del país, fue uno de los grandes hierros de Enrique Peña Nieto, ya que básicamente gobernó, los que ejercían el poder realmente eran gente del Estado de México. Uno que otro dirá algo por el tema de Osorio Chong, pero realmente el poder lo ejercía 99% la gente proveniente del Estado de México. Hasta la gente de los más bajos niveles del gobierno del Estado que encabezó Enrique Peña Nieto figuraron en el escenario nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y pues obviamente la puesta en marcha de programas de infraestructura, el tratar de ser un presidente carismático, pues duró muy poco tiempo. A lo mejor el primer año fue visto con buenos ojos, por llamarlo de alguna manera, pero también cuestionado,
cuestionado en su triunfo porque por segunda ocasión Andrés Manuel López Obrador buscó la presidencia de la República y argumentó una vez más, ya lo había hecho con Felipe Calderón, de que le robaron la elección, de que le había ganado, y entonces el gobierno de Peña entra pues con dudas. Empieza a instrumentar una serie de programas, como lo mencioné anteriormente, pero no deja de ser un gobierno que desde el punto de vista económico se fue también por el modelo neoliberal, por seguir una etiqueta que ya analicé con anterioridad, donde yo más bien lo pondría, se fue por un gobierno tecnócrata, es decir, quien gobernaba era el que manejaba el dinero, en este caso Luis Videgaray, que había estudiado en el extranjero y que su mentalidad definitivamente era la de tener una economía para cumplir con la macroeconomía, pagar la deuda, cumplirle a los bancos, seguir pagando el tema del FOBAPROA, que después abundaré exclusivamente en ese tema, que es algo muy importante, y sujetarse a las reglas mundiales capitalistas, no en el pueblo de México, no en las necesidades de infraestructura social para salud, educación y seguridad pública, sino en otro tipo de infraestructura. Y viene la voracidad, viene la codicia, viene la llegada de nueva cuenta de los españoles que vienen a conquistar a México y que empiezan a recibir desde el gobierno de Ernesto Zedillo, pasando por el de Fox, siguiendo con el de Calderón y terminando con el de Peña Nieto. Y es ahí donde sí le puedo dar la razón histórica al actual presidente de hablar de que las grandes transnacionales, empezando con los bancos, siguiendo con las mineras, fundamentalmente canadienses, americanas y australianas, pasando por los ferrocarriles, siguiendo con Teléfonos de México y con todo lo que es las telecomunicaciones, yéndonos a muchos sectores de explotación de las riquezas naturales mexicanas, se fueron a manos extranjeras. En todos estos gobiernos, con ese modelo donde los gobernantes pensaban en términos de economía, pero no con políticas sociales de beneficio efectivo para la gente. Es decir, hacer gobiernos extremistas por su toma de decisiones nunca ha sido bueno para nadie. Nunca terminan bien. Eso ha sido un mal mayor para los gobiernos desde Díaz Ordaz hasta la fecha, que ha dañado el ejercicio del poder presidencial, lo ha afectado. El exceso de ejercer un poder presidencial absoluto, ilimitado y sin condiciones de contrapeso, ha hecho un daño increíble, pero increíble, al presidencialismo mexicano, que es algo que ya abordaremos a grado detalle para poder darle paso a la llegada y a las razones por las cuales, después de más de 18 años de intentos de la izquierda, primero el PRD, después la unión con el PT, después la creación de Morena, y toda esa frustración, coraje y enojo de la gente que empezó a decir ni el PRI ni el PAN. Y muchos empezaron a hablar del PRIAN, sobre todo en la época de Zedillo, donde puso como Procurador General de la República a un panista, Antonio Lozano Gracia. Y después se fue mezclando la cosa, es decir, en los gobiernos del PAN había mucha gente del PRI y en el gobierno de Peña había muchos connotados panistas. Entonces el tema fue que se acabaron las ideologías,
el sistema político mexicano presidencial dejó de tener ideologías, solo tenía intereses. Pero lamentablemente, los más poderosos, los intereses más poderosos, eran internacionales. Eran los banqueros, las grandes constructoras, las grandes financieras. Y ahí es donde emerge los multimillonarios, sobre todo el hombre más rico que México ha tenido en el contexto mundial, pero con una riqueza que proviene fundamentalmente de cosas que le ha dado el gobierno y que prevalece hasta la actualidad. Con esto cerramos esta charla para finalmente enfocarnos a la última parte del gobierno de Enrique Peña Nieto y cómo se da el proceso electoral del 2018 que nos permite tener el primer presidente de izquierda, que no es de izquierda socialista, que no es de izquierda comunista, que es más bien de una izquierda populista, que habremos que analizar, comentar, platicar al respecto en nuestra próxima oportunidad. Muchas gracias por tu paciencia y por escucharme. Saludos.